Amigos, Saldívar pasa por un momento bochornoso en plena conferencia magistral. El pleito familiar de Hertz Manero, que al parecer es lo único que le ha interesado al fiscal en estos últimos 3 años, ha escalado al punto en donde le ruegan al ministro presidente la libertad de Alejandra Cuevas, sobrina de Hertz, acusada de ser la culpable del fallecimiento de Federico Hertz. Un asunto en donde se habla de paraísos fiscales, herencias y patrimonios que ellos argumentan el fiscal no quiere que se sepan. Saldívar seguirá la misma línea o apoyará a la familia. Agárrese que México es noticia. Gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es Noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Y de igual manera agradecer a todos aquellos que ya lo han hecho. Vámonos con la información, señoras y señores, vámonos directamente con el tema, porque así como lo leemos ahí en el titular, Saldívar enfrenta un reclamo magistral por prisión a familia de Hertz Manero. Este caso ya lo hemos hablado en muchas de las ocasiones en este canal. Parece ser un caso que únicamente le interesa al fiscal Hertz Manero, porque no hemos visto moverle en otras cosas que no sea en esta. La conferencia magistral que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, impartió allá en la Ibero para hablar de la reforma judicial, se convirtió en el escenario para un reclamo y una súplica desesperada de los hijos de Alejandra Cuevas Morán, quien se encuentra en prisión ya desde hace más de un año, acusada por el propio Hertz Manero de ser la encargada de Federico Hertz Manero, de que ya no estuviera en este mundo. Ella junto con su mamá, pero su mamá, que tiene 95 años por tener esa edad, pues no la pudieron meter al bote, pero a la hija sí. Es decir, estaban frente a la esposa y a la hija, es decir, la sobrina de Hertz Manero. Hertz Manero las culpó, pero se habla que todo este embrollo deriva de que conocen demasiado de Hertz Manero, y ese es el miedo del fiscal. Vamos a ver lo que sucedió enfrente de Saldívar, porque se le arrodillaron, señoras y señores, se le arrodillaron. La Suprema Corte, me dejaste otra Navidad sin ella. Eso no se hace. Veniste a hablarnos a todos de justicia. Estamos en este lugar. ¿Dónde está la justicia? Soy egresada de Ibero. ¿Dónde está la justicia? Todo lo que le dicen a estos alumnos ¡Justicia! es una pendejada. No hay nada, ministro. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está el abuso de poder que está teniendo mi mamá? 452 días. Si fuera tu mamá, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¡Justicia! ¡Libertad para Alejandra! ¡Por favor! Te lo suplico. Esto no puede seguir. Soy mamá de 3 hijos y estoy aterrada de criarlos aquí en México. Aterrada de vivir en México porque no existe nada. Porque no existen las leyes, no existen los ministerios públicos. Mi mamá no hizo nada. Te lo suplico. ¡Clemencia! Vea lo que estamos logrando, señor ministro. Y eso es lo que sucedió, señoras y señores, y muchos en la oposición creo que trataron de malutilizar el tema, algo que me pareció totalmente nefasto. Esta es una de las tantas cosas que han pasado con muchas familias, digo, creo que podemos poner ejemplos como este, pero también ejemplos más fuertes en el tema de justicia. No sé, por ejemplo, los familiares de los 43 que todavía siguen exigiendo justicia, y que bueno, si no es porque este sexenio avanzó un poquito más, creo que siguieron en las mismas. Margarita Zavala fue de esas personas que quiso utilizar este tema para golpeteo político. O sea, ¿qué necesidad? Dice, cuando desde la justicia hay soberbia, lo que en realidad falta es la justicia. Pero ojo con lo que le contestaron. Mire, antes de suponer, debería escuchar. Saldívar en ningún momento se mostró soberbio, al contrario, les explicó cómo se maneja el pleno. ¿Usted en verdad es abogada? Y de los que acuden desesperados, sin duda, en el histórico está Guardería ABC y su inmundicia. Vamos a escuchar lo que dijo Saldívar, porque esa parte, bueno, no la pusieron,
Pero esto fue parte de lo que se grabó dentro de esa misma conferencia y lo que les contestó, lo que les dijo a los familiares de Alejandra. Y por eso no tengo ningún reclamo con la forma como ustedes se han manifestado. Tienen todo el derecho de hacerlo. Yo soy un servidor público y tengo la obligación de aceptar sus reclamos, cualquier forma que estos reclamos adquieran. Sin embargo, siendo justos, yo no atraje el asunto. Sí, yo fui el que presenté la solicitud al Pleno, eso es cierto, y el asunto se resolverá por el Pleno de la Corte, por la instancia judicial más alta de este país, y estoy seguro que la decisión que se tome será la correcta. Es todo lo que les puedo manifestar en este momento. Y que tengan confianza en la justicia, como en la justicia de la Corte. Mucha gente ha llegado en situaciones igual o más desesperadas que ustedes, en situaciones de presiones políticas mucho más grandes que las que ustedes hoy alegan, y en la Corte pudimos hacer lo correcto. Yo no puedo prejuzgar sobre el caso, no lo conozco. Sería un irresponsable si yo hablara de este tema. Caería en una irresponsabilidad, señala Saldívar. Aquí este asunto le podemos dar las dos lecturas que pueden irse de un lado o del otro. El tratar de hablar, más bien tratar de no hablar puede pues parecer como si estuviera guardando el silencio para beneficio de Hertz Manero, pero también es que tiene toda la razón Arturo Saldívar en que si eso es un asunto que tiene que resolver todo el pleno de la Corte, él no tiene por qué decidir al final de cuentas si sí o si no. Que esto, fíjense, primero estuvo en ministerios públicos durante mucho tiempo. Hertz Manero lo estuvo atrasando y lo tuvo que tomar al final de cuentas ya el pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque el Poder Judicial en los ámbitos en los que, en el ámbito en donde estaba llegando este asunto, pues nada más no se resolvía nada. Y fíjense que estas personas, los hijos, que serían los nietos básicamente del hermano de Hertz Manero, señalaron lo siguiente: sabemos que el fiscal Hertz Manero no tiene valores humanos, pero quizás alguna de sus hijas sí. Por eso le pedimos, obvio, esto lo subieron sus hijos, por eso le pedimos a Alejandra, Mercedes y Victoria Hertz Loizaga que intervengan y terminen con esta atrocidad de la cual ya no hay regreso. Y ahí con su una manta, bueno, una lona, en donde les piden: en tus manos, Alejandra Hertz, en tus manos está la posibilidad de que tus hijas vivan en un país con justicia, le señalan. Pero más adelante, fíjese lo que sucedió en este mismo evento. Las palabras de Alonso Castillo Cuevas, él es hijo, creo que ha sido quien ha estado más platicando con los medios de comunicación sobre este asunto. Él señala que Alejandra Cuevas ya lleva 453 días encerrada injustamente. Vamos a escuchar lo que dice el hijo. Hoy mi madre, Alejandra Cuevas Morán, cumple 453 días ilegalmente encarcelada por el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, quien el pasado 11 de noviembre, cuando estaba a punto de deliberar el primer tribunal colegiado en materia penal sobre el asunto de mi madre, la muy posible y factible liberación de mi madre, porque ya veníamos de ganar los amparos, el fiscal general de la República le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso. Ministro presidente, han pasado más de 60 días y lo único que hemos recibido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un silencio absoluto que nos mata, al igual que la celda asfixia a mi madre ilegalmente en la cárcel. Ministro presidente, no permita que Alejandro Hertz Manero, quien fue el cuñado de mi abuela durante 52 años, extermine al Poder Judicial y termine con el legado de todas las ministras y ministros por este poder absoluto que tiene el fiscal general de la República. Además, ministro, se lleve el caso, él sabe que la fabricación es insostenible. Cualquier ministra, cualquier ministro que abre el caso se va a dar cuenta del sinnúmero de violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, en contra del debido proceso. Y sin embargo, mi madre, Alejandra Cuevas Morán, sigue presa, aunado a que la ley de amparo en el artículo 40 es clara al establecer en qué supuestos podría la Fiscalía General de la República pedir una atracción de la Corte. ¿Cuál es el interés supremo
Supremo de la Federación en un caso particular del caso del fiscal Alejandro Gertz Manero, que sabemos que está utilizando la FGR de manera facciosa, porque cuando él impugnó los amparos que nosotros ganamos, los impugnó no solo como Alejandro Gertz Manero, los impugnó a través de la Fiscalía General de la República. Y bueno, esa acusación es fuerte, ¿eh? Es muy, muy fuerte. Le decía desde el inicio que se trataba de un patrimonio descomunal, información que incluso llegó a tener Santiago Nieto en su momento, que fue entregada por los hijos. Patrimonio descomunal de Gertz Manero es inexplicable, dice Alonso Castillo, que es aquel que acabamos de ver, hijo de Alejandra Cuevas Morán. Sostuvo que el fiscal Gertz Manero tiene un patrimonio descomunal que resulta inexplicable, por lo que llamó a investigar sus estados de cuenta, lo cual ocurrió cuando Santiago Nieto era titular de la UIF. Y ahí fue donde empezó todavía un poquito más difícil el problema. ¿Cómo ve este asunto? Un poco fuerte, un poco delicado. Vamos a ver qué resuelve la corte. Sin embargo, su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretando la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente.